Buenas noches, tengan todos en el día de hoy. Sean bienvenidos a otra sesión de nuestro curso de tecnologías emergentes. En el día de hoy vamos a estar finalizando con lo que sería el tema 3.4 de la unidad 3, la cual se titula Computación en la nube. En este caso, vamos a estar hablando acerca de algunas buenas prácticas que podemos aplicar cuando trabajamos en la nube. Damos entonces inicio en este mismo instante a nuestra sesión de clase. Profesor, perdón, disculpe, la PPT para que lo comparta, por Ajá, ya favor. se las paso de una vez. 3.4, aquí está. De todas maneras, ya yo la había subido a lo que es la plataforma. Bueno, continuamos entonces. En primer lugar, cuando hablamos de buenas prácticas en lo que son los servicios en la nube, debemos considerar que estos deben cumplir con ciertos elementos. Eh, es decir, en primer lugar, deben ser adecuados al propósito que se requiera cumplir. No debemos contratar cualquier servicio solamente porque sea el más económico, porque sea el más popular, etcétera. Debemos procurar siempre que los servicios que nosotros contratemos, que nosotros estemos pagando, sean realmente los que vamos a necesitar, porque si no, esto representaría un desperdicio importante de nuestros recursos, no solamente económicos, sino de tiempo, de esfuerzo y de otras características que pueden verse perjudicados por un servicio no adecuado a nuestros objetivos. En segundo lugar, estos servicios deben ser eficientes en el sentido económico. La relación costo-valor entre el servicio pagado y los beneficios recibidos debería ser lo más óptima posible. En tercer lugar, los riesgos sobre la información y los activos de la información deben ser adecuadamente gestionados. Nunca deberíamos contratar un servicio en la nube cuyo manejo o gestión interna sea de tipo dudable, que no estemos seguros si realmente van a realizar las cosas como debe ser en beneficio de nuestros datos. Entonces debemos estar pendientes de estos aspectos. De allí que resulta importante reconocer que los usuarios esperan el uso efectivo y eficiente de los recursos tecnológicos, incluyendo aquellos que se desarrollan en la nube. Existen entonces grandes beneficios potenciales en torno al uso de estas tecnologías, puesto que su utilización puede implicar importantes ahorros económicos y de tiempo. Ese es un factor sumamente importante, el ahorro económico y de tiempo, anótenlo por allí, en lo que es la gestión de las plataformas, los procesos del negocio. Además de esto, la computación en la nube puede entregar beneficios tales como la escalabilidad, de la cual hablamos ya en una clase anterior, la elasticidad, el alto rendimiento, la resiliencia, la ubicuidad y la seguridad. Ustedes saben lo que significan estos términos, ¿verdad? Vamos a bajar un momentico aquí la pantalla y vamos a revisar brevemente estos términos, porque después se los coloco en el examen y no saben de qué se trata. En primer lugar, tenemos entre estos términos, ya va, y justamente tengo en azul, ¿ve? Tenemos entre estos términos la escalabilidad. ¿Qué es la escalabilidad?
¿Qué será la escalabilidad? Creo que lo estuvimos viendo la semana pasada o la anterior. Exactamente, cuando hablamos de escalabilidad, nos estamos refiriendo a la capacidad del sistema para crecer en base a los requerimientos del servicio de los usuarios. Es decir, mientras más usuarios tengamos, necesitaríamos un hardware más potente. Y esto se logra mediante la escalabilidad, tanto de tipo horizontal como vertical. Además de esto, debemos complementar con lo que sería el garantizar la alta disponibilidad. Tenemos lo que es la elasticidad. ¿Qué será para ustedes la elasticidad? La elasticidad, en términos sencillos, vendría a ser para nosotros sinónimos de adaptabilidad, es decir, la capacidad del sistema para, sin ningún tipo de modificación importante, poder adecuarse a los diferentes fines que se le quiere dar. Entonces, elasticidad para nosotros es sinónimo de adaptabilidad. Lo siguiente es el rendimiento, el cual no creo que necesite explicación, que está vinculado directamente con lo que es la velocidad de trabajo. Tenemos también, por otro lado, lo que sería la resiliencia, que este es un término usado mayormente en lo que es la parte psicológica, la parte social, pero que es sinónimo de algo que también nosotros utilizamos. ¿De qué significaría la resiliencia? ¿A qué en ¿A qué palabra la podríamos asimilar nosotros? Esta que está aquí, que es una que para ustedes era confusa, vamos a ponerle aquí adaptabilidad. Entonces, ¿qué significa la resiliencia? Bueno, no dicen nada, vamos entonces a darle yo la idea, porque ya estamos un poquito tarde y no podemos perder demasiado. La resiliencia no es más que la capacidad de recuperarse luego de una falla. Es decir, en términos sociales se dice que la persona es resiliente cuando cae, vuelve a levantarse y sigue luchando para alcanzar el éxito. En este caso, decimos que el sistema es resiliente cuando se produce la falla y una vez que la misma es solucionada, el sistema continúa funcionando de ser posible con tolerancia total. Recuperarse, recuperarse. Ajá. Tenemos por aquí la ubicuidad. Ubicuidad. Y tenemos uno que es conocido, que sería la seguridad. De seguridad no vamos a hablar mucho que digamos, porque ya ustedes deberían estar bastante claros al respecto con todo lo que hemos conversado. Especialmente lo importante de la seguridad
es que ella busca garantizar que se cumplan al menos tres características fundamentales. ¿Se recuerdan ustedes cuáles eran? ¿Se recuerdan cuáles eran las tres características fundamentales de la seguridad de la cual hemos venido hablando desde un principio? Ya se les olvidaron. Pero muchachos, ¿qué pasa? No están estudiando. La primera era la... Diga. Confiabilidad, ¿Ah? redundancia, confiabilidad, Fiabilidad, sí, redundancia, confiabilidad es lo mismo. ajá, ¿Cuál es la otra? redundancia, No. ah, integridad Integridad. y la otra es, Y la otra era confidencialidad. bueno, lo que decía sí, está bien, Confidencial. Muy bien, lo felicito, confidencial, señor ajá. Ruiz. Por lo menos se acuerda todavía de la mayor parte de la idea. Recuerden que nosotros estamos hablando de confidencialidad, integridad y lo que llama el señor Ruiz fiabilidad. Para nosotros lo estábamos llamando era disponibilidad. Aunque son términos similares, porque la fiabilidad lo que nos indica es que el sistema luego de una falla va a seguir estando disponible, va a seguir funcionando normalmente. Pero nosotros generalmente aquí en la parte de seguridad hablamos de la disponibilidad en términos generales. Ajá. Cuando hablamos de esta parte de la ubicuidad, lo que estamos haciendo referencia es que vamos a decirlo así, el usuario, el sistema, va a poder trabajar sin importar lo que es la plataforma donde lo instalemos. Vamos a tener un sistema que va a ser bastante independiente de lo que es ese hardware o esa plataforma, esa infraestructura donde esté montado. Vamos a borrar esto y a sacar de nuevo la diapositiva. Bueno, la computación en la nube, como ustedes saben, ha revolucionado la forma de entregar los servicios y recursos informáticos a los usuarios mediante el uso de lo que llaman un enfoque bajo demanda. ¿Qué quiere decir un enfoque bajo demanda? Esto lo que significa es que no se le entregan todos los recursos a la vez, sino que se le van entregando de manera fraccionada de acuerdo a lo que él realmente necesite. Eh, Teniendo además de esto otra característica que sería el alto grado de innovación, dando con ello pie a una transformación de los servicios provistos por las diferentes empresas en soluciones más ágiles, eficientes y de ser posible medioambientalmente sustentables. Esto nos lleva a pensar en una serie de características esenciales que debería tener la computación en la nube como parte de sus buenas prácticas. Tenemos en primer lugar el autoservicio bajo demanda, el cual acabamos de explicar hace un momento. En él, simplemente el cliente puede contratar solamente los recursos que requiere específicamente. Además de esto, en el momento que los necesite, sin necesidad de mayor interacción con el prestador de servicios en la nube. Digamos que el ejemplo más básico en cuanto a esto serían los celulares prepago. Eso donde tú le metes, disculpen, eso donde se le coloca saldo cuando uno necesite y mientras tanto no les coloca saldo hasta la siguiente oportunidad. Eso sería un servicio bajo demandas. Se me acabaron los megas, yo puedo decidir quedarme sin megas por un tiempo, sea corto, sea largo, o puedo decidir
recargar y tener nuevamente mis datos. Pero es una decisión que, entre comillas, termina tomando el usuario. Lo que pasa es que recuerden que en esta sociedad estamos tan acostumbrados a depender de este tipo de dispositivos, de este tipo de servicios, que se convierte prácticamente en obligatorio el seguir demandando más y más y más cada vez que se nos agota. En segundo lugar, tenemos lo que sería un amplio acceso a la red. Los servicios quedan disponibles ampliamente acorde con las reglas de acceso que se definan, pudiendo generar recursos compartidos de manera sencilla. Vean que ustedes cuando contratan un servicio de internet no les indican o sea, no les solicitan o no les limitan en cuanto a para qué van a utilizarlo. E igualmente, si ustedes tienen una línea de internet contratada, ustedes pueden fácilmente compartirla con algún vecino, con algún amigo y apagarla juntos, y eso sería también incluido en esa amplitud de acceso a lo que es la red. Tendríamos también lo que serían los recursos compartidos. Los elementos tecnológicos que posee el prestador del servicio son agrupados para que puedan servir a múltiples clientes, siendo asignados y reasignados de manera dinámica bajo lo que es la demanda. ¿Qué significa esto? Vamos a poner el ejemplo básico que sería las direcciones IP. Nosotros trabajamos a nivel de los proveedores de internet con un IP dinámico que viene de Claro, viene de Movistar, de Entel, de Vitel, de la empresa que ustedes tengan contratada. Pero ese valor, como lo dice su mismo nombre, no es fijo, no es una línea dedicada, sino que hoy podemos tener una dirección IP de lo que es la dirección pública, mañana podríamos tener otra, dentro de 15 días podríamos tener la que teníamos hoy, etcétera. La que tenemos hoy nosotros, la que tengo hoy yo, podría tenerla mañana el señor Castillo, y dentro de una semana el señor Ruiz, y así sucesivamente. Entonces, como pueden ver, el mismo recurso está siendo compartido entre varios usuarios. Tenemos entonces lo que es la elasticidad también, donde estas capacidades que posee el proveedor se pueden asignar y retirar de manera dinámica, de manera adaptable y a menudo incluso automáticamente, respondiendo de forma flexible a lo que sería la demanda de recursos de los clientes. Si tú no necesitas en este momento el servicio, a lo mejor te quitan una porción de tu ancho de banda, o simplemente no es que te lo quitan, es que digamos que en un puerto hay 6 conexiones de internet, hay 5 personas utilizándola, quiere decir que va a haber un poquito más de ancho de banda para esas 5 personas. Llega el momento en que está una sola persona, va a consumir ella sola todo el ancho de banda, y así se va ajustando el sistema automáticamente. Es como, digamos que un estilo de balanceo de cargas interno. Por otra parte, para salir de estas características esenciales, tenemos que el servicio de internet es medido, es decir, se aprovecha la capacidad de evaluar en algún punto apropiado para permitir al cliente consumir solo lo que necesita. En nuestro caso, por ejemplo, el servicio de internet que yo tengo ahorita tiene una capacidad, lo va midiendo los teras consumidos, los teras de datos. Cuando llega a 4 teras, ya se supone que yo cumplí con mi carga, y entonces me reducen lo que es el servicio. Entonces, así mismo pasa con los celulares. Se hace una recarga de celular, resulta ser que te ofrecen, por ejemplo, 1 GB de datos, y a medida que vas usándolo, ellos van midiendo hasta que llega el momento en que se consume por completo, y entonces tienes que volver a pagar por el servicio o prescindir del mismo.
Estas serían algunas características esenciales de los servicios de la nube en términos generales. Vean que también debemos recordar un poco en este momento algo que estuvimos viendo en las dos clases anteriores. Solamente lo vamos a ver de manera superficial porque ya lo hemos tratado bastante ampliamente, que serían los modelos de servicio en la nube. Fíjense que tenemos tres modelos fundamentales, que sería en primer lugar la infraestructura como servicio. En este caso, los servicios entregan almacenamiento bajo y capacidades de cómputo a lo que es el usuario de manera estandarizada en una red. Estamos hablando, por ejemplo, de servidores, de sistemas de almacenamiento, de conexiones, de routers y cualquier otro tipo de sistema virtualizado que nos permita manejar tipos generales de cargas de trabajo. A eso se referiría lo que es la infraestructura como servicio. Es el nivel más, vamos a decirlo así, más bajo en cuanto a lo que es el uso de los servicios de internet, que es la parte más básica, la más cercana a lo que es en sí la red o los componentes internos de esas redes. En segundo lugar, tendríamos la plataforma como servicio. En este caso, se ofrece todo lo necesario para soportar el ciclo de vida completo de construcción y puesta en marcha de aplicaciones, es decir, lo que es el proceso de desarrollo de software, así como también de servicios web disponibles en Internet. Este tipo de plataformas permite a los desarrolladores poder construir e implementar sus propias aplicaciones sin tener que instalar ninguna herramienta adicional. Si se requiriera instalar una herramienta adicional, tendrían que pasar a la parte de infraestructura para poder hacerlo. En tercer lugar, tendríamos lo que es el software como servicio. En este caso, estamos hablando de una aplicación completa ofrecida como un servicio bajo demanda, lo cual significa que una sola instancia del software se ejecuta en lo que es la infraestructura del proveedor de servicio y es utilizada por múltiples clientes al mismo tiempo, es decir, un sistema tipo cliente-proveedor. En este caso, las aplicaciones que suministran este modelo de servicio son accesibles a través de un navegador o de alguna aplicación diseñada específicamente para tal efecto. Y el usuario no tiene control sobre ellas, aunque en ciertos casos se le permite realizar algunas configuraciones mínimas, por ejemplo, su nombre, sexo, alguna característica que él deba colocar especialmente relacionadas con datos personales o preferencias, pero no con lo que es el funcionamiento en sí de la aplicación. Entonces, allí tendríamos resumidos los tres modelos de servicio en la nube de los cuales habíamos hablado previamente. También debemos recordar los modelos de implementación en la nube. Vean que esto también fue visto en una clase anterior. Nosotros en este caso hablaríamos en términos sencillos, en primer lugar, de lo que es la nube pública, la cual es aquella donde la infraestructura y los recursos lógicos que forman parte del entorno se encuentran disponibles para cualquier persona u organización en general,
a través de lo que es el Internet. Estos recursos suelen ser propiedad de un prestador, de un proveedor de servicios, el cual se encargará de gestionar la infraestructura y el servicio que está ofreciendo. Es decir, él solamente en la mayoría de los casos ofrece la parte de el software como servicio y él se encarga de gestionar el resto de los componentes. Tenemos también la nube privada. En este tipo de modelo de implementación, la infraestructura se aprovisiona para uso exclusivo de una única organización, la cual comprende múltiples consumidores, múltiples clientes, como por ejemplo subunidades de negocio. Este tipo de nube puede ser propiedad, administrado y operado por la misma organización, aunque también puede hacerlo un tercero o la combinación entre ambos, pudiendo existir dentro o fuera de lo que es las instalaciones de la organización que se está gestionando. Tenemos también lo que sería la nube comunitaria. En este caso, la infraestructura en la nube se aprovisiona para lo que es el uso exclusivo de una comunidad específica de consumidores o de organizaciones, los cuales comparten inquietudes comunes. Por ejemplo, la misma misión, los mismos requisitos de seguridad, las mismas políticas, las mismas consideraciones de cumplimiento, etc. Es decir, varias empresas dentro del mismo ramo o varias personas con los mismos intereses. La nube híbrida es un término bastante amplio que implica la utilización conjunta de varias infraestructuras en la nube en cualquiera de los tres tipos anteriores, manteniendo las mismas como entidades separadas, pero que a su vez se encuentran comunicadas por medio de una tecnología estandarizada o propietaria, proporcionando una gran portabilidad de los datos y aplicaciones. Es decir, estamos hablando de modelos de entornos donde se puedan existir al mismo tiempo una nube pública, una nube privada, una nube comunitaria, componentes de entre ellas mezclados, aunque no revueltos, como dicen por allí. Es decir, están presentes, pero no tienen por qué unificarse en una sola mega nube. En este caso, las ventajas y los inconvenientes de la nube híbrida son los mismos que los relativos a los tipos de nube que ella incluya. Es decir, que si tenemos una nube híbrida conformada por públicas y privadas, vamos a tener las ventajas de estos dos tipos de nubes, pero también sus desventajas. Eso es lo que significa este cuadro verde. Por otra parte, tenemos algunas tecnologías que, a pesar de que están muy relacionadas con lo que es la computación en la nube, no necesariamente tienen por qué presentarse solo en lo que es a nivel de la nube. Esto es un error normalmente, confundir estos conceptos. En primer lugar, la virtualización no es necesariamente algo que tenga que aplicarse en la nube, pese a que es un componente fundamental para habilitar las tecnologías en la nube. No todos los entornos de la infraestructura y aplicaciones virtualizados son de tipo nube. Para que puedan llamarse en la nube, deben cumplir con las 5 características que ya señalamos anteriormente. Así que el tener un servidor virtualizado en un ambiente propietario con aplicaciones para usuarios finales expuestos a Internet no se considerará como cloud, o sea, como en la nube, si no tiene las características de elasticidad, autoservicio bajo demanda,
recursos compartidos con otros sistemas, amplio acceso a la red y servicio medido que habíamos planteado desde un principio. Nosotros podemos tener entornos virtualizados que trabajen en forma interna, que formen parte de una red LAN, y por lo tanto no estaríamos hablando de entornos virtualizados en la nube en ese caso. En segundo lugar, las infraestructuras tercerizadas tampoco tienen por qué ser obligatoriamente de tipo nube. Si cada vez que se requieren ciertos recursos de infraestructura para dar respuesta a demandas ciudadanas, es necesario realizar una serie de actividades administrativas y técnicas para ampliar o disminuir los mismos, no estamos hablando de una nube. En cambio, si ante estos mismos requerimientos se establece entre las partes una tolerancia que permita realizar dicho trabajo en forma automática o con protocolos de autorización, sí estaríamos haciendo referencia a un servicio en la nube. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que no necesariamente el hecho de que nosotros contratemos un tercero para aplicar algún servicio, alguna función dentro de nuestros procesos, esto no hace que obligatoriamente estemos trabajando en un entorno en la nube, porque se puede utilizar también para entornos tradicionales. Tenemos aquí que el acceso remoto a servicios o aplicaciones tampoco es necesariamente considerado como nube, pese a que el modelo de servicio conocido como software como servicio, es decir, SaaS, es cada vez más utilizado. Algunos proveedores de la nube lo interpretan solamente como acceso remoto a la información local, sin contar con las 5 características claves que definen que un servicio se esté realizando en la nube. Ya lo he dicho varias veces, vamos a ver quién se recuerda. ¿Cuáles son las 5 características claves que debe tener todo servicio en la nube? Lo he dicho ya varias veces, son 5 características fundamentales. ¿Cuáles eran? Si no hay un voluntario, llamo. 5 características fundamentales para definir que un servicio es en la nube. Dígame, señor Hernán. Será capacidad, seguridad. Se está yendo a otro conjunto de características. Estamos hablando en este caso, vea, Estos. la demanda bajo servicio. ¿Alguien las iba a decir? Señor Ruiz. No, costo. No, tampoco. Por el hecho de que manejemos un costo no quiere decir que estemos hablando de un servicio a la nube. Para considerar que un servicio es... Bueno, una característica importante sería la seguridad, ¿no? Ajá. Pero... Profe, ¿sería ahí, perdón, el software como un servicio? No, esos son modelos de trabajo en la nube. Vamos a aclararlo, vamos a irme un poquito hacia atrás para que lo vean, para evitarnos después de que... ya, 1, 2, 3, 4... Aquí están. Estas son las 5 características esenciales. Repito lo que significan para evitarnos inconvenientes futuros. En primer lugar, autoservicio bajo demanda. Esto lo que significa es que el usuario puede seleccionar la cantidad de recursos que va a utilizar en cualquier momento, sin necesidad de estar yendo a lo que es la empresa proveedora para que ésta se los ajuste, sino que lo haga directamente a través de la nube. En segundo lugar, teníamos lo que era el amplio acceso a la red, que nosotros podamos, digamos que de alguna manera, hacer cualquier cosa que querramos con ese servicio que estamos contratando. En tercer lugar, el hecho de que los recursos sean compartidos. Es decir,
no estamos ante un entorno estático, sino dinámico, donde los recursos que yo tengo en este momento puede que más tarde los tenga otra persona y posteriormente yo los recupere. A eso es a lo que hablamos con recursos compartidos. La elasticidad, que es la capacidad de adaptarse a los diferentes requerimientos del usuario, y que el servicio debe ser medido, debe ser contabilizado qué tanto está consumiendo cada usuario en todo momento, para así poder llevar un control, digamos que de lo que realmente esa persona está gastando. Estas son las 5 características esenciales que definen que un modelo, que un servicio es realmente considerable como en la nube. Si una de estas falla, ya no consideramos que ese servicio es en la nube. ¿Estamos claros ahora sí? Profesor, una pregunta. Ajá. Profesor, pero ahí una de las características esenciales también podría ser el almacenamiento externo. Eso entra dentro de lo que es la parte de recursos compartidos y acceso a la red. Tomen estas 5 como características esenciales, como mínimas, básicas. Porque aquí se incluyen todas esas cosas. Por ejemplo, cuando él habla de servicio bajo demanda, él estaría hablando, si tenemos un almacenamiento externo, de que él puede limitar qué tanta capacidad de almacenamiento va a contratar en cada momento. Si tenemos lo que es amplio acceso a la red, él debe tener la posibilidad de usar ese almacenamiento en el momento que él necesite. Cuando hablamos de recursos compartidos, en ese caso, ese almacenamiento que estamos utilizando no es solamente nuestro, sino que hay diversos usuarios que que tienen disponible porciones de dicho recurso. De elasticidad, que ese servicio o ese almacenamiento de lo que estamos hablando debería poder adaptarse a nuestras características y necesidades. Es decir, si necesitamos agrandarlo, lo agrandamos, si necesitamos reducirlo, lo reducimos. Y servicio medido, que el proveedor debe poder tener un control acerca de cuánto espacio de almacenamiento estamos nosotros consumiendo. Vean que aquí estoy metiendo el término almacenamiento que nombró el señor Gibaja dentro de las 5 características. Entonces, en ese caso, si ese servicio de almacenamiento cumple con las 5 características, decimos que es un servicio de tipo cloud, un servicio en la nube. Si falla en una de ellas, ya no podemos considerarlo como tal. ¿Estamos claros allí? Sí, profe. Gracias por la... Bueno, entonces vean que esto se puede aplicar a cualquier tipo de servicios. Podemos aplicárselo al alojamiento web, podemos aplicárselo a lo que serían programas que trabajen directamente en la nube, etcétera. Esto es como decir un punto de validación para saber si realmente ese elemento con el que estamos nosotros trabajando o con el que queremos trabajar realmente funciona en la nube o no, funciona como un componente de la nube o no. Vamos a continuar por donde estábamos. Esto ya lo pasamos. Ajá, esta. Bueno, aquí tenemos algunas características, o más bien podríamos decirlo beneficios. ¿Quién está prende y apaga la cámara? Déjenme quitar esto de aquí, ya va. De lo que sería las soluciones en la nube. Vean que en la medida en que vamos implementando soluciones en la nube de manera adecuada y los flujos de trabajo también son correctos, pueden generarse grandes beneficios en torno al uso de esta tecnología. Algunos de los cuales podrían ser, en primer lugar, lo que es la innovación, es decir, que tenemos un entorno más ágil y flexible que nos permite crear nuevas soluciones, crear nuevas ideas más fácilmente, favoreciendo lo que es la armonización, la estandarización de datos, etcétera.
también nos brinda beneficios desde lo que es el punto de vista económico, ya que se elimina esa inversión inicial relacionada con la infraestructura de hardware que necesitaríamos para poder implementar el mismo servicio por nuestra cuenta. Además, ahorramos también bastante lo que es energía, mantenimiento, reparación del equipamiento, personal técnico para operación, entre todos. Entre otros. Tenemos lo que es la modernización de la tecnología de la información. En este caso, lo que nos permite es tener disponible en forma rápida y simple servicios digitales en múltiples dispositivos, agilizando con esto las interacciones y la colaboración entre los diferentes miembros de la organización, mejorando con ello lo que es la capacidad de respuesta de la misma. La disponibilidad, bueno, es un término que hemos hablado bastante. En este caso permite migrar rápidamente entre ambientes en caso de alguna falla, es decir, no necesitamos porque se detenga alguno de los servidores, no necesitamos detener nuestro servicio realmente, porque el mismo puede ser suplido por otro componente de los que nos brinda el proveedor del servicio, facilitando con esto la distribución geográfica y la redundancia de los recursos. Tenemos también lo que es la parte de la eficiencia. Va a permitir lanzar aplicaciones en menor tiempo, sin necesidad de realizar inversiones tan altas en lo que es equipamiento y configuración de laboratorios de trabajo, incrementando la eficiencia de los procesos, que habitualmente se traduce en menores costos y mayor rapidez de desarrollo. Cuando hablamos de elasticidad, escalabilidad y pago por uso, decimos que nosotros contratamos solamente aquellos servicios que necesitamos y en la cantidad en la que los requerimos. Vean que allí podemos añadir o eliminar servicios, evitando lo que sería gastos adicionales. ¿Cuál es la siguiente? Ubicuidad. La ubicuidad nos dice que con solamente tener conexión a internet, los usuarios de las aplicaciones migradas a la nube pueden tener acceso a ellas en cualquier lugar y momento, a través de cualquier tipo de dispositivo conectado, mientras así lo establezcan las reglas de acceso. Fácil actualización. Habitualmente el software en la modalidad como servicio en la nube se encuentra en su última versión y es actualizado automáticamente, por lo que el usuario lo tendrá disponible en cuanto vuelva a conectarse. Capacidad, bueno, si hablamos desde el punto de vista tecnológico ideal, la capacidad de la nube es ilimitada, ya que los proveedores de servicio pueden proveer la cantidad de almacenamiento y de infraestructura que el cliente requiera en cada momento, evitando así la compra de equipo especializado adicional, teniendo como límite su presupuesto vigente. Es decir, digamos que trabaja un poco como lo que era el modelo de escalamiento horizontal. Ese modelo que permitía ir creciendo la capacidad de servicio, mientras que tuviéramos presupuesto para seguir adquiriendo equipos. Respeto al medio ambiente. El uso de tecnologías en la nube reduce considerablemente el gasto de recursos, ya que los mismos pasan de estar almacenados en ubicaciones físicas a entornos virtuales,
por lo que pueden consolidarse entre distintos clientes o incluso en la misma organización. Estamos ahorrando papel, estamos ahorrando tinta, estamos ahorrando cableado, estamos ahorrando un montón de recursos, con lo cual podemos decir que estamos ayudando, estamos respetando el medio ambiente. Y en cuanto a estos beneficios, por último tendríamos la disponibilización en ambientes de contingencia. Dicho en pocas palabras, muchachos, este beneficio se refiere a entornos como este donde estamos trabajando. Vean que normalmente las clases de ustedes no se daban de manera virtual hace poco más de un año, pero debido a la emergencia de la pandemia pasamos a este sistema. Ese es el mejor ejemplo en cuanto a esa disponibilidad en ambientes de contingencia. Vean que de otra manera no hubiéramos podido seguir Los trabajando. problemas nos han trasladado a nosotros. Están cuidando el ambiente, pero están matando a la gente de trabajo remoto y estar sedentariamente todo el tiempo aquí, Sí. frente a una máquina y sentado. 8 o 6 horas. Debilita a la gente más rápido que el estar un poco más activo teniendo que ir y venir a su trabajo, etcétera. Sí, estamos Era de acuerdo. diferente, pues tenías ejercicio. Ahora hay cientos de enfermedades que se han generado por estar Sí, empezando desde lo más básico. Y eso no lo están evaluando. Empezando desde lo más básico, que es la obesidad, problemas del corazón, etcétera. Así es. Bueno, aquí tenemos algunas consideraciones importantes que debemos tomar en cuenta cuando vamos a seleccionar servicios en la nube, ya que pese a la gran cantidad de ventajas que tiene la nube en lo que serían flujos de trabajo en comparación con los ambientes tradicionales, no podemos olvidar algunas consideraciones específicas para este tipo de servicios. Vean que aquí tenemos el manejo y naturaleza de los datos. No todas las empresas trabajan de la misma manera. No todos los procesos son iguales. Por lo tanto, nosotros debemos procurar llevar ese manejo de los datos de manera óptima y buscar un servicio en la nube que nos garantice tener las mismas características que nosotros hemos establecido. En segundo lugar, hay que estar pendiente de lo que es el marco legal aplicable a dicho servicio y las condiciones que vamos a establecer dentro del contrato. Vean que cuando hablamos del manejo, se me había olvidado esta diapositiva, del manejo y naturaleza de los datos, hay que ver de quién son los datos que vamos a tratar, dónde están ubicados, qué tan sensibles, qué tan confidenciales, vamos a decirlo así, qué tan importantes para el negocio son esos datos y quién va a tener acceso a lo que es el uso y eliminación de dicha información. Son 3 factores básicos que debemos tomar en cuenta en cuanto a ese manejo de la información, de los datos. Allá marco legal lo había dicho. Sería lo siguiente, lo que es la parte de la evaluación estratégica de la situación. En particular, para lo que son las soluciones en la nube, se requiere considerar de manera estratégicamente si ellas constituyen una alternativa adecuada para el problema que se va a resolver. Existen características claves que nos van a permitir identificar si un proceso específico es apropiado para ser trabajado en un entorno cloud, un entorno en la nube. Aquí tenemos entonces algunos ejemplos de situaciones en las que esto sería recomendable. Allí tenemos lo que serían cargas de trabajo imprescindibles o con potencial de crecimiento impredecibles, cargas de trabajo impredecibles o con potencial de crecimiento explosivo,
fluctuaciones predecibles de la carga durante los periodos de alta demanda, es decir, cuando estamos hablando de las horas pico, fácil paralelización del trabajo que permita lo que sería un escalamiento horizontal, disponibilización de ambientes de contingencia, ahí estaríamos hablando tipo situaciones failover, disponibilidad de ambientes de desarrollo y prueba, ambientes críticos, no críticos y de baja sensibilidad. Estaríamos hablando de entornos más del tipo ideal que otra cosa. Seguridad en la nube, de esto hablamos bastante, creo que la semana pasada. Recuerden que los usuarios de servicios en la nube necesitan tener garantía de que los riesgos asociados al almacenamiento de sus datos y a la ejecución de aplicaciones en este tipo de ambientes son comprendidos y gestionados adecuadamente, siendo responsabilidad del proveedor la implementación de medidas adecuadas de seguridad basadas en criterios que puedan ser reconocidos, transparentes y verificables. Esto puede incluir, por ejemplo, auditorías, certificaciones externas y cualquier otro tipo de elemento que podamos pensar, entre los cuales destacarían los siguientes principios de seguridad. Realmente no los voy a leer porque es lo mismo que hemos hablado y vamos a ver, si tienen alguna duda, vamos a pedirle a alguien que lo lea, porque si tienen alguna duda, entonces les explicamos alguno de esos elementos. Señor delegado, Diga, profesor. ¿podría usted leer lo que está en pantalla? ¿Todo? Sí, todos. Ya. Principio de seguridad. Controles de acceso, identidad y autenticación robustos. Protección de los activos de información y datos, tanto en tránsito como en reposo. Seguridad operacional del personal y proveedores. Gestión segura de los clientes, incluyendo separación de los mismos y promoción del uso seguro del servicio. Proveer información de auditorías a los clientes. Marco de gobernanza y reporte de incidentes de seguridad. Muy bien. Pregunto, ¿alguno de esos conceptos les resulta desconocido? El marco de gobernanza, Me profe, ¿a imaginé qué que se era lo que iban a refiere? decir. Vea lo siguiente. Esto es sencillito. Esto se refiere simplemente a que el proveedor de servicios en la nube debería tener un, digamos que un organigrama, una estrategia predefinida de seguridad que entregue lo que es un suficiente nivel de coordinación y que permita dirigir su enfoque en cuanto a lo que es la gestión del servicio y la información que éste contiene. Es decir, estaríamos hablando como un cuadro de mando, pero dentro de lo que es el proveedor. No es que cuando uno vaya, por ejemplo, a tener una queja, a hacer cualquier tipo de reclamo, resulta ser que no se sepa, ni el mismo proveedor internamente sepa a quién debemos dirigirnos, sino más bien que en todo momento todo este tipo de elementos, de posibilidades hayan sido tomadas en consideración. Bien, ¿entienden la idea? Profe, una pregunta. En auditoría a los clientes, ahí se aplica el marco COVID. Puede usarse, no especifican cuál exactamente, pero cualquiera que se considere, ya va, que cerré aquí sin querer. Cualquiera que se considere que resulte válido para el caso es factible. Hay unos que utilizan COVID y otros que utilizan otro tipo de herramientas, pero va a depender precisamente de lo que realmente quiera lograr
esa empresa, ese proveedor de servicios en la nube. Reducir aquí un poquito, que no me deja. Ahora sí. Bueno, continuamos entonces. Ajá. Estamos hablando de seguridad. Bueno, disponibilidad de auditoría de estándares. Ya esto también creo que ahí estamos hablando de que esa información que tenemos nosotros respecto a las características, a los resultados de esas auditorías y a los estándares que estamos utilizando, deberían estar al alcance de los clientes para que así estos puedan ver realmente el estado de funcionamiento de nuestro servicio y con ello decidir si van a utilizarlo o no. Recuerden que en muchos casos es imposible o poco práctico para el cliente verificar personalmente el correcto cumplimiento de los acuerdos y contratos de servicio, lo que podría forzarlo a depender de lo que serían las certificaciones, estándares y auditorías de tercero, que es a las que estamos haciendo referencia. Denme un segundito para pasar la lista antes de que se me vaya la hora y se me olvide. Ya, denme un segundito, ya seguimos, que ya falta poco. Este tema era bastante corto. Esto es tecnologías emergentes. Parte B. Y parte C. Listo. Ya tengo la lista por allí para no... Bueno, cuando hablamos de elasticidad, esto en este caso estamos tomando en consideración esa flexibilidad del presupuesto que puede requerirse en caso de que la planificación de las capacidades haya sido inadecuada, especialmente cuando estamos trabajando con lo que es tecnología en la nube debido a lo que es su servicio bajo demanda. Finalmente, en cuanto a estas consideraciones, decimos que para una correcta operación de cualquier servicio tecnológico es fundamental contar con visibilidad del mismo en lo que sería la forma de monitoreo de los servicios prestados. Se debería considerar que hay un sinnúmero de herramientas nativas en la nube para realizar dicho monitoreo y que prestan importantes ventajas sobre las de tipo tradicional cuando las aplicamos en dicho entorno, en particular en lo que está referido a los datos, al acceso a los datos de la infraestructura y no solo a los servicios disponibles. Esto nos lleva a la necesidad de establecer mecanismos para medir al menos ciertos aspectos, que serían estos tres que tenemos aquí. Entonces, tendríamos lo que es el cumplimiento de las medidas de seguridad acordadas. Debemos estar muy pendientes de eso para evitar
problemas con lo que es pérdida de datos, confidencialidad, disponibilidad, integridad, etcétera. Cumplimiento de los niveles de servicio acordados. Vean que, por ejemplo, en el caso de Claro, ellos dicen que si el servicio no cumple con por lo menos el 40% del contratado, que es lo que ellos ofrecen, uno se puede quejar y le descuentan ese mes de pago. Pero fíjense que generalmente uno no termina no utilizando esto, pero hay que procurar el verificar que el servicio realmente cumpla con los niveles de servicio que hayan sido contratados y cumplimiento de las políticas del prestador, del proveedor del servicio. Vean que cada una de las empresas prestadoras de servicio en Internet van a establecer una serie de normas, una serie de características para sus clientes, las cuales en este caso recuerden que no es solamente la empresa la que debe cumplir con el usuario, sino el usuario también con lo que es la empresa. Durante lo que es la operación de parte del servicio por el operador, se debería considerar que se cumplan las políticas y procedimientos de gestión de incidentes establecidas durante el contrato, incluyendo lo que es la generación de registros de incidentes y la comunicación oportuna a las partes interesadas. Fíjense que aquí estamos haciendo referencia ya finalmente a que la responsabilidad es de parte y parte, no solamente del usuario, no solamente del proveedor. ¿Alguna pregunta respecto a estos contenidos? ¿Alguna duda, alguna pregunta respecto a los temas? Son temas bastante básicos realmente. Este último tema, por una parte, tiene un resumen de los contenidos ya vistos en cuanto a tipos de nube, en cuanto a tipos de servicio, etcétera, y otros elementos como de seguridad. Y por otra parte, tiene componentes que son de tipo común, que son conocidos por nosotros desde hace ya bastante tiempo. Entonces, ¿alguna duda, alguna pregunta respecto a estos contenidos? Conforme, profe.